En diciembre de 1812, Napoleón se retiraba calamitosamente de Rusia. Pero la campaña, que había sido un desastre, estaba a punto de convertirse en una hecatombe. El ejército francés avanzaba hacia el río Beresina, tratando de cruzar por su único puente, mientras era perseguido de cerca por los rusos. Pero, avisados de que las tropas napoleónicas se aproximaban, la pequeña guarnición rusa a cargo de la defensa del puente lo destruyó. El ejército de Napoleón se veía finalmente atrapado entre un enorme río de gélidas aguas y el ejército ruso. Cruzar a nado no era una opción. Las tropas rusas de la otra orilla los matarían según salieran del agua. Y si ellos no lo lograban, sería el frío quien terminaría con sus vidas. Napoleón estaba ante la situación más difícil de su vida. ¿Lograría superarla o fenecería junto a su ejército? Para descubrirlo, te invito a que te sumerjas en esta apasionante historia: la campaña rusa de Napoleón Bonaparte. Pero, para entender cómo el ejército de Napoleón había llegado a esta penosa situación, debemos ir atrás en el tiempo y comenzar por el principio. A la hora de explorar la famosa campaña llevada a cabo por Napoleón en el funesto año de 1812, debemos pararnos primero a analizar el nombre de esta campaña. La que es conocida como invasión napoleónica de Rusia por franceses y europeos occidentales, en Rusia tiene otro nombre: la Guerra Patriótica. Este detalle saca a relucir cómo las guerras napoleónicas se han contagiado de nacionalismo. Los nuevos conflictos habían dejado de ser juegos entre nobles, y ahora la leva en masa se ponía sobre el tablero. Ejércitos multitudinarios que no luchaban por su señor, sino que luchaban por su nación. Lo paradójico es que la Francia posrevolucionaria y napoleónica era el mayor exponente de este supuesto poder popular, pero a su vez hacía marchar bajo sus banderas a otras naciones. Napoleón estaba en el pico de su poder. Toda Europa había ido cayendo, y solo resistían España, Portugal y su archienemigo, Gran Bretaña. Así que Napoleón, emperador de Francia, había requerido la ayuda militar de sus nuevos aliados. La Grande Armée, que en 1812 invadió Rusia, era un auténtico ejército multinacional, que se componía de al menos 20 naciones. Algunas de estas eran los franceses, los polacos, italianos, españoles, suizos, austríacos, prusianos, nacionales de múltiples estados alemanes como Hesse, Berg, Baden, Sajonia o Baviera, así como lituanos, holandeses y portugueses, entre otros. Más de medio millón de soldados, aproximadamente 600.000, el mayor ejército que la historia había visto en Europa. Rusia, antigua aliada de Napoleón, se había descarriado, y la mejor manera de devolver al oso ruso al rebaño era con una invasión relámpago que lo pusiera de rodillas, igual que había sucedido previamente con Austria y Prusia. El punto de inflexión en las relaciones franco-rusas había sido el Tratado de Tilsit, de 1807. Durante los primeros años de la Revolución, Rusia había sido una acérrima enemiga de Francia. Pero después de la decisiva victoria del ejército de Napoleón en Friedland, los rusos se vieron abocados a firmar la paz. El 7 de julio de 1807, el emperador Napoleón y el emperador Alejandro se veían en una gigantesca balsa en medio del río Niemen. En este lugar tan peculiar cerraron el Tratado de Tilsit, que en realidad eran una serie de pactos entre los que se incluían pequeñas cesiones territoriales rusas en el mar Adriático, pequeñas adquisiciones de antiguos territorios prusianos en compensación para Rusia, cláusulas para el control de otros estados si fuera necesario, como Dinamarca, Portugal o Suecia, y,
Lo más importante, que Rusia se unía al sistema continental de forma inmediata. El sistema, o bloqueo continental, era la estrategia ideada por Napoleón con el fin de arruinar económicamente a Gran Bretaña, y que así se rindiera. Consistía, básicamente, en prohibir que todos los países firmantes comerciaran con los británicos. Y Napoleón se encargó de forzar que sus propios aliados y cada enemigo al que derrotaba firmara. Así logró que, por las buenas o por las malas, casi toda Europa se sumara al sistema continental. El mapa que había dibujado Napoleón a finales de 1807 era una Europa bajo su dominio, no solo el de estados aliados como España o Dinamarca, y estados satélites como la Confederación del Rin o el Gran Ducado de Varsovia, sino también recientes enemigos, que se veían abocados a aliarse con la Francia napoleónica, como Austria, Prusia o la propia Rusia. Pero los británicos seguían decididos a continuar la guerra en su medio natural, el mar. La flota británica, oliéndose la tostada, y antes de que se formara una coalición de países que hiciera frente a su poder naval, golpeó primero. En Copenhague, Dinamarca, los británicos destruyeron 25 navíos de línea y fragatas a los aliados de Napoleón. Acto seguido, de cara a capturar la flota portuguesa, Napoleón invadió Portugal con la ayuda de España. Sin embargo, el ejército francés solo pudo ver cómo la flota portuguesa, ayudada por la británica, huía. La última oportunidad de discutir el poder de los mares a los británicos se había escapado. Es por ello por lo que el sistema continental cobraba aún más importancia. Sin embargo, Rusia no estaba demasiado por la labor de cerrar sus puertos a los británicos. Desde 1811, Rusia se venía reorganizando. La llegada de comandantes de la Prusia ocupada aportó a Rusia también nuevos mandos para coordinar la operación que estaba por delante. Comenzó entonces una especie de guerra fría que se mantuvo hasta el inicio de las hostilidades. Durante esa tensa calma, Rusia se planteó diferentes estrategias. Un plan era tener una actitud ofensiva. Asumiendo que la invasión francesa era solo cuestión de tiempo, los rusos se prepararon para anticiparse a la misma. En 1811 incluso se planeó golpear primero, aunque no se llegó a concretar y se dejó pasar. Las opciones de una ofensiva se fueron diluyendo. Otra opción fue una defensa a ultranza en un punto, el campamento de Drissa. Tras el desastre de Masena, en Torres Vedras, a las afueras de Lisboa, cuando el ejército francés fue frenado en seco por una línea de fortificaciones, el emperador ruso Alejandro y principalmente el militar prusiano Pull decidieron poner en marcha la construcción de una gran fortaleza en el Dvina Medio. Esta fortaleza estaría a 60 kilómetros de la frontera y a una distancia similar de San Petersburgo y Moscú. El objetivo era frenar a los franceses, debilitarlos y luego atacarlos por los flancos. Este plan estuvo a punto de llevarse a cabo, pero al tener muchas debilidades básicas, como que los franceses podían ir por otro lado, se descartó en cuanto empezó la campaña. François, ponme música como de organizar una invasión. En el lado francés, ya desde febrero de 1812 comenzaron las maniobras. La campaña fue cogiendo forma y ya para abril comenzaron las grandes movilizaciones, llegando todas las tropas cerca de la frontera en el mes de junio. La estrategia de Napoleón era golpear fuerte y rápido. Su plan consistía en una penetración estratégica en el frente enemigo, siguiendo sus máximas de estar siempre a la ofensiva y acosando a sus adversarios. Además, buscó realizar un movimiento envolvente alrededor de una de las alas enemigas, lo que le permitiría copar, destruir o capturar una gran cantidad de enemigos y exigir entonces la paz en condiciones favorables. Sin embargo, como veremos,
Esta gran concentración de tropas, de unos 600.000 hombres, impidió que la logística fuera eficiente, y fue uno de los grandes desastres. Pero, ¿cómo se organizaron los ejércitos? Pues los rusos contaban con unos 180.000 soldados en la frontera, 90.000 hombres al mando del general Barclay en Vilna, con el apoyo del general Wittgenstein en el Báltico, 45.000 hombres más al mando del general Bagration, en Volkowicz, 35.000 hombres al mando del general Tormasov, en los pantanos de Volinia, y 10.000 cosacos a los mandos de Platov, que basculaban entre Bagration y Tormasov. Además había varios ejércitos de reserva rusos, 35.000 hombres que reforzarían a posteriori a Wittgenstein. En otras partes del Imperio ruso, como Moldavia, había otros 60.000, además de 30.000 en la frontera oriental. Otros 50.000 hombres repartidos por guarniciones. Y las nuevas fuerzas en formación, otros 50.000. Así que, en total, las fuerzas rusas rondarían los 420.000. Por el lado francés, los casi 600.000 hombres estaban repartidos de la siguiente manera. En la zona báltica, el mariscal MacDonald con el 10º cuerpo y unos 30.000 hombres. Su objetivo de la campaña era la conquista de Riga, la cual asedió pero no consiguió tomar. El 10º cuerpo destacó por contar con casi 15.000 prusianos al mando del general Yorck. Prusia, forzada a la alianza con Napoleón y a ir a la guerra contra Rusia, era un aliado del cual desconfiar. Esto mismo lo sabía Iván Essen, el gobernador ruso de Riga, el cual trató de convencer a Yorck de que se pasara al bando ruso. En el Divina Medio estaba el mariscal Oudinot, con el 2º cuerpo, con 40.000 hombres que más tarde alcanzarían los 65.000 con la llegada del mariscal Saint-Cyr y su 6º cuerpo. En el centro se situaban el propio Napoleón, Jérôme con el 8º cuerpo y Eugène con el 4º cuerpo, con una masa total de 300.000 hombres, que se enfrentarían a Bagration y Barclay. Este inmenso ejército debía avanzar hasta el corazón de Rusia. En Lituania meridional se desplegaban el austríaco Schwarzenberg y el general Reinier, con 51.000 hombres. Y, por último, no debemos olvidarnos de que en retaguardia estaba lo más importante de todo, el general Daniel Geohistoria al mando de un ejército de 70.000 likes. Así que, si este vídeo te está gustando, no te olvides de dejar tu like para que este ejército siga creciendo. Ten en cuenta que este documental lleva una enorme cantidad de horas de investigación, redacción, locución, edición y que estas miniaturas no son gratis. Hay que comprarlas, pintarlas, montar los dioramas y fotografiarlos. Detrás de todo esto hay un trabajo monumental. Así que no te olvides de dejar tu like y suscribirte. Incluso, si puedes permitírtelo, puedes dejar una donación a través de un Super Thanks. Muchas gracias por tu apoyo. Esta disposición de los ejércitos franceses evidencia algunos problemas serios. En primer lugar, que todo quedaba en familia. El gran protagonismo de Eugène de Beauharnais Eugène de Beauharnais. Pues eso, el gran protagonismo de Eugène de Beauharnais. que era hijastro de Napoleón, y Jérôme Bonaparte, hermano de Napoleón, deja a las claras las intenciones del propio Napoleón de llevar a cabo una política donde su familia tuviera mucho protagonismo. Jérôme, rey de Westfalia, debía dirigir todo un cuerpo de ejército contra uno de los mejores generales rusos, Bagration. En cambio, Eugène, aunque con algo más de experiencia, había demostrado también tener limitaciones
a la hora de dirigir ejércitos tan multitudinarios. Los resultados serían muy dispares. Jerome fracasó completamente, pero Eugene mostró signos de ser un general competente. El segundo gran problema eran las tropas austríacas y prusianas de los flancos. Dejar los flancos de la Grande Armée protegidos por dos aliados de muy poca confianza fue un error señalado por muchos testimonios. Según algunas fuentes de confianza, Napoleón quería evitar la guerra para evitar lo que era una campaña extremadamente arriesgada. Por ello, siguió negociando por carta con el emperador Alejandro de Rusia hasta casi el momento de iniciar la invasión. Pero las negociaciones fracasaron. François, ponme música épica. El 23 de junio de 1812, Napoleón, junto con sus mandos y la Guardia Imperial, llegan a orillas del río Niemen. El emperador no pierde el tiempo. Selecciona una serie de tropas selectas a caballo, vestidas en camisas y con el mismo capote gris de los lanceros polacos, y cruzan el río Niemen para su reconocimiento. Pronto se producen las primeras escaramuzas, aunque estas son de poca importancia, y los rusos se retiran. Tras el reconocimiento, Napoleón decide la construcción de una serie de puentes, y antes de que termine el día, 3 de los puentes están operativos. El primero en cruzar es el primer cuerpo de ejército de Davout. El cruce del Niemen continúa a lo largo de los días, y otros cuerpos de ejército esperan incluso más de una semana para hacerlo. Mover más de 600.000 soldados no permitía llevar a cabo movimientos veloces, y mucho menos concentrar a todo el ejército. Tras cruzar el Niemen, Napoleón hace avanzar el ejército hacia Vilna. Tiene enfrente al ejército ruso de Barclay, que parece retirarse hacia Drissa. Siendo así, el emperador piensa en hacer girar sus ejércitos para atrapar al segundo cuerpo de Bagration, más al sur, el cual, en principio, se dirigía hacia Minsk. Para ello, hace girar a la caballería de Murat en su persecución, y hace girar también a Davout hacia el sur. El plan lo debía completar el hermanísimo de Napoleón, Jerome. El rey de Westfalia, Jerome Bonaparte, tiene órdenes de perseguir a Bagration, pero hace un alto en el camino que le hace perder un tiempo precioso. Al desobedecer las órdenes dadas por su hermano, es fulminantemente apartado del cargo, y el mariscal Davout toma el mando. Jerome, ofendido, abandona la campaña. Davout, una vez más, da muestras de ser uno de los mejores mariscales de Napoleón. Es atacado por los rusos y elige una posición defensiva imbatible, que deshace el ataque ruso. Esta es la batalla de Saltanovka, del 23 de julio. Bagration es derrotado por Davout, pero consigue escabullirse gracias a sus pontoneros y a la caballería rusa, que sigue en buen estado. La oportunidad de acabar con uno de los ejércitos rusos se ha esfumado, así que debe continuar la persecución. Mientras Bagration se libra y, por poco, consigue retirarse, Barclay parece querer presentar batalla en Vitebsk. Napoleón, oliendo la sangre, pone de nuevo su maquinaria en marcha. Murat se adelanta y, siguiendo su habitual agresividad, inicia el 25 de julio las primeras acciones, mientras el ejército alcanza las afueras de Vitebsk. El 27, al mediodía, los ejércitos están plantados el uno contra el otro. Durante la tarde, Barclay recibe noticias de la derrota de Bagration, y entonces, por miedo a ser copado, inicia la retirada esa misma noche, en dirección a Smolensk. Las tropas de Napoleón, exhaustas después de continuas marchas forzadas, no pueden continuar la persecución. La maniobra de Vitebsk ha fallado. Para los soldados, esta campaña será recordada no solo por el invierno ruso, sino por un verano de intensas tormentas, y al mismo tiempo con un calor sofocante. Los ejércitos cruzaban llanuras y estepas
bajo el incesante sol, el polvo y luego las tormentas veraniegas. A todo esto había que sumarle la práctica de tierra quemada por parte de los rusos, los cuales incendiaban aldeas, destruían cosechas y arrasaban con todo lo que podía ser útil para el ejército invasor. Si todas estas penurias no eran suficientes, la logística se vio totalmente incapacitada para responder a las necesidades de más de medio millón de hombres. En todas las memorias de los soldados es habitual leer que faltaban raciones. Los soldados tenían que ingeniárselas viviendo a duras penas de lo que el terreno podía ofrecer, tomando para sí todo lo que los aldeanos que huían dejaban tras de sí, y saqueando todo lo que encontraban, o incluso comiendo carne de caballo y tomando para sí lo que los soldados muertos dejaban al caer. Las penurias y sufrimientos de los primeros días son comparados por los soldados con los de la retirada. Y no solo los soldados sufrirán esta carestía general. Los caballos, que requerían una ingesta calórica muy elevada, se ven abocados a comer trigo verde, el cual les produce serias indigestiones y los llega a incapacitar o incluso a matar. En general, los territorios bajo dominio ruso se describen como una tierra pobre y devastada, salvo excepciones. Urbes como Vilna o Minsk sí que tenían una cierta envergadura. Hay que tener en cuenta que muchos de estos territorios occidentales de Rusia antaño habían pertenecido a la mancomunidad de Polonia-Lituania. Muchos soldados sentían el aprecio de una población que recordaba su pasado polaco. Sin embargo, esta buena sintonía entre la población civil se veía empañada por los saqueos constantes de algunos miembros del ejército. En Minsk, Davout, el mariscal de hierro, ordena fusilar a 2 coraceros por actos de indisciplina y robo. Esta primera fase de la campaña es, a nivel militar, relativamente exitosa para Napoleón. Pero, en el fondo, es una oportunidad perdida de atrapar y destruir los ejércitos rusos. Además, solo en las marchas hasta Vitebsk, alrededor de 140.000 hombres causan baja, entre heridos, desertores, muertos o enfermos, y más de 10.000 caballos mueren. Unas cifras catastróficas. Las líneas de suministros están rotas por una meteorología extrema. La logística es incapaz de sostener 600.000 hombres y se ve completamente superada. Además, la falta de hospitales de campaña para tratar a los heridos correctamente impide que estos se reincorporen a filas. La campaña, en pocas semanas, se ha llevado por delante a casi un cuarto del ejército napoleónico. Cuando las noticias del avance de Napoleón alcanzan al alto mando ruso, estos ya conocen que el emperador francés es poseedor de más de medio millón de tropas. Atacar parecía una opción imposible, y del mismo modo resistir en Drissa tampoco era viable. Sin embargo, no existe como tal un plan. Acosado por el ejército de Napoleón, el general ruso Barclay de Tolly trata de rehuir el combate hasta que se presente una situación más favorable. Barclay de Tolly, al ser ministro de guerra, ostentaba el cargo más elevado. Sin embargo, Bagration dirigía el segundo ejército de una manera casi independiente. Esta policefalia se mantuvo durante todo el inicio de la campaña, aunque la tónica general fue la de ceder terreno. Sin pretenderlo de antemano, los rusos optaban por la mejor de las estrategias: atraer a los inmensos y estériles bosques rusos a un ejército francés que vivía del terreno mientras avanzaba con unas condiciones climáticas muy adversas. El objetivo de Napoleón es el habitual: atrapar al ejército enemigo y destruirlo en una batalla decisiva. Para ello, espera atacar y dividir. Sin embargo, para llevar a cabo estas maniobras,
sus mariscales debían sincronizarse, y entre la inexperiencia de algunos y los problemas logísticos de otros, es casi imposible. Sin embargo, los rusos combatían en casa, y por ello disponían de grandes almacenes de suministros, y de ciudades preparadas para acoger a las tropas. En cambio, las tropas de Napoleón necesitarían una larga línea de suministros. La logística se convierte en un aspecto fundamental de la campaña, y en uno de los grandes fracasos de Bonaparte. La razón de todo esto parece no deberse a la propia labor del emperador, al menos no tanto en cuanto no prestar atención a este detalle. Así que entonces, ¿qué falló? Por un lado, la cantidad de suministros que, aunque ingente, nunca parecía suficiente. La intendencia había reunido en Prusia, los estados alemanes y Polonia alimentos para 600.000 soldados durante 100 días. Sin embargo, esta cantidad se redujo drásticamente en la misma fase de concentración. Por otro lado, al principio de la campaña, mucha culpa la tuvieron las tormentas veraniegas, que dejaron los caminos intransitables. La línea de suministros era extremadamente larga y dependiente de los caminos, los cuales serían también muy vulnerables a los ataques de los cosacos. En Vitebsk, Napoleón estaciona al ejército durante 10 días. El estado de descomposición le obliga a hacer un alto en el camino, el cual es más que necesario. Pero la pausa le aleja cada vez más del objetivo de destruir por separado a los ejércitos rusos. El único premio de consolación es que los ejércitos rusos aún no se han concentrado. Barclay de Tolly, desde Vitebsk, marcha hacia Smolensk, mientras Bagration toma el camino de Rogachev hacia Myslau y Smolensk. Durante la estancia en Vitebsk, el propio Napoleón duda del rumbo de la campaña, y sus consejeros le animan a pausarla e incluso dejar que pase el invierno. Pero Napoleón se opone y se propone tomar Smolensk, la llave de San Petersburgo y de Moscú. Aunque lo que más le anima a seguir es la toma de Moscú. Una victoria rápida se vuelve incluso más necesaria antes de la llegada de los ejércitos rusos del Frente Sur. Los ejércitos rusos continúan la retirada. Barclay, en 3 columnas, se dirige hacia Smolensk. Pero la constante retirada está minando la moral de sus tropas. Un elemento a tener en cuenta a la hora de entender cómo los rusos consiguen evadir los enfrentamientos con los franceses y escapan de ser cercados, es que el verano había rebajado mucho el caudal de los ríos, y en muchas ocasiones no era necesario cruzar por los puentes, sino que los vados eran transitables. Al mismo tiempo, los rusos jugaban en campo propio, y sus cosacos, los cuales comenzaban a cobrarse sus primeras víctimas, eran los ojos del ejército en todas direcciones. Antes de seguir la marcha, Napoleón refuerza a Oudinot, con las tropas de Saint-Cyr. Napoleón abandona Vitebsk el 10 de agosto. Algunas tropas habían descansado allí hasta 15 días. No obstante, este descanso permite que, en 5 días, Napoleón se encuentre frente a Krasnoi. La guerra continúa en toda su dimensión. Pero, si Rusia y Francia eran aliadas, ¿por qué Napoleón había acabado invadiéndola? Veamos las tensiones que acabaron echando a perder su alianza. El Estado ruso era extremadamente dependiente de la potencia industrial del momento, Gran Bretaña. El daño a su economía era, de lejos, mucho peor que el que sufría la economía británica. Los puertos rusos nunca llegaron a cerrarse por completo al comercio británico, y se mantuvieron abiertos o se abrieron al contrabando para la llegada de materias primas y, sobre todo, manufacturadas. En conclusión, la economía rusa se vio seriamente afectada por el sistema continental.
y esta dependencia del comercio marítimo con Gran Bretaña hizo resquebrajar los tratados con Napoleón. Además, los rusos se sintieron intimidados por el resurgimiento del Estado polaco. Los polacos, a pesar de la creación del Gran Ducado de Varsovia, anhelaban la vuelta del gran Estado polaco-lituano, que había dominado la Europa oriental siglos atrás. Pero Napoleón rechazó la idea. La mayor parte de los territorios polacos sustraídos se encontraban en Rusia, así como allí había poblaciones enteras de polacos étnicos, por lo que Rusia temía el resurgimiento de esta potencia. Desde 1806, Rusia y Turquía venían luchando en una larga guerra en la zona actual de Rumanía. En 1811, Turquía estaba al borde del colapso, y Kutuzov, al mando de los ejércitos rusos, consiguió rodear al ejército turco, el cual estaba al borde de la destrucción. Esta situación favoreció una paz favorable para los intereses rusos, y en mayo de 1812 firmaron la paz. Rusia, desde ese momento, podía contar con el ejército del sur, el de Chichagov, el cual fue clave para golpear a Napoleón en la retirada de Moscú. Por otro lado, en 1810, el rey Carlos XIII de Suecia, que no tenía hijos, designó a Bernadotte, uno de los mariscales de Napoleón, como príncipe heredero. Esto irritó a Rusia, que seguía viendo como Napoleón era amo y señor de Europa. Bonaparte también se había anexionado Oldenburgo, territorio prometido a Rusia en el Tratado de Tilsit. Además, Suecia era enemiga natural de Rusia, ya que habían luchado en un reciente conflicto, la Guerra Finlandesa, donde Rusia se anexionó Finlandia. Sin embargo, la Suecia de Bernadotte no estaba interesada en recuperar Finlandia, sino en anexionarse Noruega, que era territorio danés. Napoleón se opuso. Dinamarca era aliada suya, pero Rusia, en cambio, dio el visto bueno. Esto provocó que Suecia fuera neutral durante esta guerra, ya que le interesaba la derrota de Napoleón, para así poderle arrebatar Noruega a su aliada, Dinamarca. El emperador Alejandro estaba muy presionado. La nobleza rusa se sentía muy indignada ante las cesiones a Napoleón, tanto a nivel territorial como comercial, lo que estaba acarreando en una pérdida de prestigio y una situación económica muy negativa. El emperador ruso se movía en arenas muy movedizas, y, por mucho menos, su padre, el emperador Pablo, había sido asesinado en un complot. Todas estas razones fueron deteriorando la alianza entre Rusia y Francia, por lo que la guerra de 1812 parecía inevitable. Tras comprender el porqué de la guerra, continuemos analizando qué sucedió. Por primera vez en la campaña, los ejércitos rusos de Bagration y Barclay llegan a juntarse. Sin embargo, Napoleón tiene preparada una maniobra que le podría permitir destruir a los ejércitos rusos. François, ponme otra vez música épica. Con el primer ejército de Barclay posicionado y parte del segundo de Bagration en la orilla norte del río Dnieper, Napoleón renuncia a un ataque frontal y se saca de la chistera una nueva genialidad. Sitúa a la caballería haciendo de pantalla frente a los rusos, mientras moviliza a la infantería con el fin de cruzar el río Dnieper a la endiablada velocidad a la que tenía acostumbrado a su ejército. El objetivo es tomar la retaguardia enemiga antes de que estos se den cuenta, y así atraparlos por la espalda entre los dos ríos. Para ello, Napoleón sitúa en la vanguardia a la caballería de reserva de Murat, la cual entabla combate con unidades rusas.
Aunque las tropas rusas eran inexpertas, aguantan hasta 30 cargas suicidas de la caballería de Murat. Al final, las tropas rusas se retiran, alertando a la ciudad de Smolensk de la inminente llegada del ejército de Napoleón. Murat fue criticado por múltiples memorias de soldados, por, literalmente, reventar a la caballería, un hecho que incluso Napoleón le reprende. En apoyo de Murat llega al combate el mariscal Ney, el cual empuja a la división Neverovsky casi un día después de lo previsto por Napoleón. Una resistencia que tira por tierra cualquier sorpresa. Si se hubiera tomado Smolensk por sorpresa, se podría haber cruzado el Dnieper y atacar al ejército ruso por su retaguardia, mientras aún estaba desordenado. Pero esta gran oportunidad se perdió. Bagration, ante las nuevas noticias, envía tropas para reforzar los arrabales de Smolensk, pegados al río. En total, 16.000 hombres y 76 cañones. Mientras los rusos maniobran, el 15 de agosto de 1812, el día del cumpleaños de Napoleón, el emperador realiza una inexplicable parada para celebrarlo. Mira, Napoleón, vale que sea tu cumpleaños, pero tienes 43 años, estás en mitad de Rusia, a punto de atacar Smolensk y dependes de hacer el ataque lo antes posible. Vamos, creo yo que no es momento de fiestecitas. Pero, por lo que sea, yo no estaba ahí para pararle los pies al Napo. Así que Napoleón perdió un precioso día celebrando su chupicumple. Parece que Napoleón, dando la sorpresa por perdida, decide que puede perder el tiempo. Pero vamos, que si no lo hubiera perdido, igual hubiera logrado algo de lo que se proponía, aunque no fuera el 100% de ello. Y es un día después, el 16 de agosto, cuando las tropas francesas van llegando a cuentagotas frente a las murallas de Smolensk. Desde las 4 de la mañana y hasta las 6 de la tarde toman parte en diferentes escaramuzas. En este primer día de combates, rusos y franceses sufren unas 1000 bajas cada uno. Napoleón quería forzar a los rusos de Bagration a una batalla campal. Sin embargo, el día 17 queda claro que la ciudad de Smolensk se convertirá en un campo de batalla urbano. Los rusos no están dispuestos a salir de allí. Así que Bagration envía aún más tropas de refuerzo para evitar la maniobra de Napoleón. El día 17 comienza un nuevo ataque. Los franceses cuentan con 45.000 tropas y los rusos con alrededor de 38.000. Napoleón espera, una vez más, la batalla campal, pero los rusos se deciden a maximizar sus oportunidades situándose a la defensiva en los muros y casas de la ciudad. La visión de los soldados es impactante. Los rusos tomando posiciones en las fortificaciones y los cosacos en orden abierto arremolinándose frente a las murallas. De cara a poder reconocer las murallas, Napoleón ordena a su guardia abrir camino entre los cosacos, los cuales se dispersan una vez que observan a la caballería de élite acercarse. Napoleón completa el reconocimiento y, sin esperar a colocar su artillería de asedio, ordena el asalto a las murallas. Con Ney al mando, las primeras tropas que abren el combate son unidades de Wurtemburgo. El tercer cuerpo de Ney no solo toma los arrabales del oeste de Smolensk, sino que tiene que rechazar a los cosacos que amenazan con cruzar el río y rodearlos. En general, se trata de una batalla callejera. Las tropas de Ney sufren muchas bajas, luchando de sol a sol. La vanguardia del centro está al mando de Morat, cuyas tropas avanzan entre los molinos y a través del cementerio. Cuando se adentran en las afueras de Smolensk, se da una lucha salvaje y se produce un continuo bombardeo desde las murallas. Más tarde, todo el primer cuerpo de Davout avanza despejando los arrabales. Sin embargo, por mucho que se posicionan las baterías, las murallas resisten. Solo se consigue despejar las almenas. El primer cuerpo de Davout sufre serias bajas, casi 3.000. La caballería francesa, colocada en masa,
rechaza y expulsa a la caballería rusa al sur de la orilla. Esto permite situar 60 baterías de cañones a las órdenes de Pelletier, que machacan las baterías rusas del otro lado. Mientras tanto, los polacos de Poniatowski atacan los arrabales, apoyados por su flanco derecho por su propia caballería. Las murallas aguantan el envite de los cañones. Finalmente, 2 compañías de minadores, apoyados por el 30º de línea, abren una brecha. Pero es demasiado tarde, y a las 9 de la noche la intensidad del combate baja sin que se haya podido penetrar. Los rusos, ante todos estos movimientos, no solo se dedican a aguantar, sino que, sobre las 5 de la tarde, refuerzan todos los sectores. La ciudad de Smolensk resiste el empuje francés. No obstante, esta urbe está en llamas, una imagen a semejanza del Vesubio, según los testigos. Los rusos podían haberse preparado para resistir numantinamente, en una ciudad que para ellos tenía un gran valor religioso. Sin embargo, Barclay teme ser rodeado, y esa misma noche ordena comenzar la retirada. Durante la madrugada, los franceses son conscientes de la retirada rusa, y comienza un tímido asalto a las murallas vacías. Las tropas franco-aliadas continúan tomando las murallas y parte de la ciudad. Napoleón hace su entrada en Smolensk por la mañana. La lucha, a partir de ahora, se centra entre ambas orillas del Dnieper, con tiroteos cruzados. Los puentes de pontones son volados por los rusos, pero el puente central es asaltado por las tropas napoleónicas, y los Jägers rusos se aplican a fondo para mantenerlos a raya. Aunque, finalmente, los voltigeurs franceses llegan al río antes de que el puente fuera destruido por completo. Las tropas de Ney también llegan a cruzar, pero la lucha por la cabeza de puente se vuelve un infierno, entre edificios en llamas y almacenes con pólvora explotando. La lucha continúa hasta la llegada de la noche, con la caballería cruzando y los pontoneros colocando sus propios puentes. La persecución iba a continuar sí o sí. El asalto también causa la destrucción de algunos barrios de Smolensk, además de que el hospital de los rusos, que estaba repleto de heridos, es consumido por las llamas. El asalto a Smolensk también desemboca en saqueos, no solo por la comida, sino por todo tipo de productos manufacturados, que serán robados, incluso pieles y abrigo. Más tarde, a la vuelta, se arrepentirán de haber dejado Smolensk en un estado tan lamentable. Las bajas de la batalla de Smolensk son cuantiosas, unos 10.000 napoleónicos y más de 11.000 rusos. Las consecuencias directas son que una vez más los rusos huyen y Napoleón sigue estrellándose sin conseguir una victoria decisiva. A nivel moral, los rusos ven la retirada como un desastre más, y a Barclay como su responsable. Así que el general Barclay, poco después, acaba siendo cesado. Antes de continuar, quiero hablaros de Atlántica Juegos, que me ha ayudado mucho en la realización de este documental. Se trata de una tienda situada en el centro de Madrid que dispone de multitud de juegos de mesa y también muchísimas miniaturas. Muchas de las figuras que estáis viendo las he comprado allí, así que si os gusta el mundo del modelismo, os animo a que visitéis la tienda o su página web, ya que también sirven pedidos online. Además, si esto de pintar se te da regular, también tienen servicio de pintura, y por un módico precio pueden mandarte las figuras ya pintadas para que luzcan espectaculares en tu estantería. Incluso si vives en algún país del otro lado del charco, te pueden mandar también tus miniaturas. Así que muchas gracias a Atlántica Juegos por su apoyo. Continuemos. La batalla de Smolensk fue sucedida por la batalla de Balutina-Lubino, el día 19, donde Napoleón hizo responsable a Ney y sobre todo a Junot
de la oportunidad perdida para atrapar a los ejércitos rusos, destruirlos y terminar así la guerra. Ney, en un salvaje asalto frontal, fijó a los rusos, y Junot debía rodearlo. Sin embargo, al respecto hay discrepancias e incluso los propios rusos indicaron que los franceses atribuyeron el fracaso al general Junot, el cual no pudo rodear el flanco izquierdo. Pero esta maniobra no era posible debido al terreno pantanoso en los márgenes del campo de batalla. Esta es una nueva cruz para los franceses, pero incluso el desastre fue mayor. No solo no consiguió atrapar al ejército ruso, sino que fue frenado en seco, y su inacción fue la salvación de Barclay. El ejército ruso se retiró sin demasiada presión. Las bajas no fueron muy elevadas, unas 6.000 en cada bando. Tras ello, Napoleón se debatió en qué camino tomar. Existían tres opciones. Una era avanzar hacia Kiev. Ir hacia esta ciudad podría envolver al ejército de Chichagov, deshaciendo así la amenaza que pesaba sobre el ala derecha de la Grande Armée. Además, así quedarían aseguradas las provincias polacas, que le proporcionarían hombres, víveres y caballos, así como plazas fuertes que formaban un sólido sistema defensivo, tras el cual podría organizar sus cuarteles de invierno. Además, sería la ocasión perfecta para resucitar el antiguo reino de Polonia y lanzarlo contra Rusia a la primavera siguiente. Otra opción era avanzar hacia San Petersburgo. Al ser Smolensk una ciudad que conducía tanto a San Petersburgo como a Moscú, la capital imperial se podía alcanzar en unas 29 jornadas de marcha, mientras que Moscú estaba a unas 15. San Petersburgo era la sede del gobierno ruso y el nudo donde convergían todos los hilos de la administración, es decir, el cerebro de Rusia. En esta metrópoli del Báltico también se encontraban los depósitos y arsenales del ejército y de la marina, y, por otra parte, era el puerto por donde Rusia mantenía comunicaciones con Inglaterra. Y la tercera opción era Moscú. El camino hacia la antigua capital rusa resultaba más corto, a solo 15 jornadas de marcha desde Smolensk, y además era menos accidentado y ofrecía mayores recursos. El grueso del ejército ruso, al que no se debía menospreciar, se hallaba en el camino, lo que implicaba que defendería su antigua capital. Pero si los franceses lograban destruir el grueso de las fuerzas rusas, el país quedaría herido de muerte. De estas tres opciones, la más atrayente para Napoleón fue la última. El emperador afirmó que estaban demasiado lejos para retroceder y que la paz estaba delante suya, así que marcharían sobre Moscú. Sin embargo, el estado anímico de los soldados empezaba a estar por los suelos. Los rusos continuaban la política de tierra quemada, mientras las columnas de Bonaparte avanzaban en medio de un verano insoportablemente caluroso, mientras la logística seguía flaqueando. El único lado positivo era que, si hasta ahora todas las aldeas eran muy precarias, a medida que se aproximaban a Moscú, encontraban poblaciones con mejores condiciones, como por ejemplo Vyazma, donde los soldados incluso se sorprendieron de que existieran casas de ladrillo. La miseria de Rusia la describían también al observar a los habitantes de Rusia, los cuales eran descritos por los soldados napoleónicos como extremadamente miserables, desarrapados, con largas barbas y camisas sucias. Con suerte llevaban sombreros. Estas descripciones podrían asociarse a pura xenofobia. Sin embargo, teniendo en cuenta el sistema de servidumbre que seguía vigente sobre la mayor parte de la población rusa, puede que representen una imagen de una población muy empobrecida con un sistema económico muy desigual. La continua retirada del ejército ruso dejó la moral de sus ejércitos por los suelos. Rehuir constantemente el combate en su propia casa, para un ejército y una nación tan orgullosa como la rusa, era muy duro de soportar, y no dejó indiferente al emperador Alejandro.
el cual, en el Palacio Imperial de San Petersburgo, fue obligado a dar un golpe de timón. Por ello, Barclay de Tolly y Bagration quedaron supeditados al nuevo comandante supremo, Kutuzov. Este viejo zorro, de 67 años, vino a poner orden en un generalato ruso a punto de amotinarse ante la continua retirada, y a plantar cara. Kutuzov era una figura muy polémica, representante de la vieja nobleza rusa del más rancio abolengo. Sin embargo, era capaz de embaucar a sus oficiales y de hablar de tú a tú con los soldados. Era un hombre astuto que había conseguido alcanzar una posición predominante en la escala militar rusa, aun cuando el emperador Alejandro no lo tenía en alta estima, ya que había sido derrotado por Napoleón en Austerlitz. Por cierto, si quieres saber más sobre la batalla de Austerlitz, así como sobre todas las campañas de Napoleón en general, en el canal tenemos otro vídeo que repasa toda la vida de Napoleón. Si quieres encontrarlo, no tienes que hacer nada más que ponerlo en el buscador de YouTube y entrarás a él. Te aseguro que te gustará. Pero, volviendo a la campaña rusa, el plan de Kutuzov no era retirarse, pero tampoco atacar. Justo antes de su llegada, las fuerzas de Barclay y Bagration pensaban hacer frente a Napoleón en Zarevo. Sin embargo, Kutuzov, ganándose a los oficiales e ilusionando a los soldados, ordenó un repliegue, que no una retirada. El objetivo era encontrar un lugar óptimo para luchar. La situación era tan delicada que si este repliegue hubiera sido ordenado por Barclay de Tolly, hubiera puesto en riesgo su propia vida. En el lado francés, las cosas no pintaban mucho mejor. La vanguardia francesa acosaba a los rusos. Pero el objetivo de Murat, de acosar a los rusos constantemente, se conseguía a costa de reventar a su propia caballería y a la infantería de vanguardia de Davout. Algo que acabaría pasando factura. El 4 de septiembre, los rusos comenzaron la construcción de una fortificación pentagonal, la que sería su defensa más avanzada, sobre un campo de batalla que se llamaría de Borodino. Este reducto se le conocerá como el reducto de Shevardino. Esta fortificación sirvió como punta de lanza de todo el complejo de defensas que luego sería Borodino. Sin embargo, estaba lo suficientemente separada como para quedar aislada del resto de complejos defensivos. Los rusos situaron para su defensa alrededor de 18.000 soldados. Esta posición defensiva fue verificada por el propio emperador, Napoleón. Ante la perspectiva de poder forzar la batalla defensiva, ordenó a la vanguardia asaltar enérgicamente las posiciones rusas de Shevardino. La batalla empezó el 5 de septiembre, con el ataque desde el sur de las divisiones polacas de Poniatowski, las cuales se vieron frenadas por los Jaggers y fueron contraatacadas por dragones y húsares. De frente avanzaron los cuerpos de Davout, mientras desde el norte avanzaba la primera y la segunda división. En la segunda división de Friant se encontraban regimientos españoles, que habían sido obligados a integrarse en el ejército francés desde que José Bonaparte se había convertido en rey de España. Por la tarde fue asaltado tanto el reducto como la pequeña población de Shevardino. En el sur, los polacos continuaron el empuje, y al mismo tiempo la artillería empezó a resultar decisiva. Avanzada la tarde, el reducto se dio por tomado, pero los rusos no cedieron en su empeño. Los granaderos rusos contraatacaron tomándolo de nuevo, para volver a perderlo. Todo ello una carnicería que es solo la antesala de lo que vendría después. Para frenar el avance francés, los rusos acabaron sacando la carta de la caballería pesada en el flanco norte. Ya anocheciendo, y ante el lento pero constante avance de los polacos en el sur, los rusos empezaron un repliegue ordenado.
Esto se debió también al hecho de que los franceses, a medida que avanzaba la batalla, habían incorporado más tropas y superaban numéricamente a los rusos. Las bajas de esta pequeña batalla, comparada claro con lo que vendría después, fueron altas para ambos bandos, unos 4.000 o 5.000 franceses por aproximadamente 6.000 rusos. También marcó una tendencia: nadie se rendía, no se hacían prisioneros rusos, y algunos de los regimientos eran volatilizados antes que rendirse. Tras la batalla, el propio emperador acampó en el mismo reducto, desde donde planeó los próximos movimientos, y se extrañó de los pocos prisioneros que habían sido capturados. Los rusos no se movieron, y al día siguiente, en medio de la niebla matinal, Napoleón emprendió el reconocimiento a caballo de los alrededores. La gran batalla estaba a punto de comenzar. Los rusos eligieron el campo de batalla situándose en las alturas de Semenovskoye, así como avanzadillas en las flechas y tropas en el Gran Reducto, en línea con las alturas de Semenovskoye. Al norte, cruzando el río Kolosh, que es afluente del Moskova, estaba la aldea de Borodino. Cerca también estaba la aldea de Gorki, donde Kutuzov montó su estado mayor, y más al norte se situaban los cosacos. Al sur de las flechas se encontraba la zona de Utitsa, un área boscosa y de pantanos. Ahí se enfrentarían unos 120.000 rusos frente a 130.000 franceses. François, ya sabes lo que tienes que hacer. Napoleón decidió hacer un asalto frontal, principalmente a las flechas y los altos de Semenovskoye, mientras que los flancos se encargarían de fijar al ejército ruso. Sin embargo, un plan alternativo fue propuesto por el mariscal Davout, con el favor de Poniatowski. El flanco derecho estaba guarecido por el cuerpo de Poniatowski, y Davout propuso moverse también hacia la derecha y avanzar conjuntamente con él para rodear a los rusos y empujarlos contra el río. No obstante, Napoleón rechazó este plan y continuó con su idea inicial de hacer una carga masiva. Pero el ejército francés era tan masivo que todavía no había llegado al completo, y hubo que esperar un día más, hasta el 7 de septiembre, para que llegara la tan esperada batalla. En el flanco izquierdo, el príncipe Eugene abrió el combate con la división del Sons a las 6 de la mañana, tomando el pueblo de Borodino. Incluso ante la débil resistencia, avanzó cruzando el río Koloch e inició un tímido avance hacia el Gran Reducto. La artillería rusa les hizo retroceder, y los rusos aprovecharon para quemar el puente de Borodino. Sin embargo, el río se podía cruzar en diferentes puntos, ya que los días de calor habían pasado factura al nivel del agua. Eugene aprovechó para situar su artillería en Borodino y bombardear el Gran Reducto. Este movimiento fue vital, ya que no solo fijó a los cuerpos que protegían el Gran Reducto, sino que, al norte, los otros cuerpos se mantuvieron a la expectativa. De manera casi simultánea, a las 6:30, Davout movilizó a su cuerpo para tomar al asalto las flechas. Los asaltos a las flechas fueron brutales. Por el norte de las flechas acudieron las tropas de Ney, que cargaron violentamente. Davout fue herido en esta acción al caer su caballo muerto. Tras más de 3 horas bajo el fuego de artillería y de los asaltos a bayoneta, las 3 flechas cayeron en manos francesas. Sin embargo, los contraataques rusos no se hicieron esperar. En el sur, el quinto cuerpo de polacos de Poniatowski llevaba desde las 5 de la mañana avanzando en un terreno muy complicado. El avance se vio de nuevo retrasado ante una elevación, el monte Utitsa, fuertemente defendido por los rusos. Pero este ataque envolvente estuvo condenado a no lograr mucho,
ya que el cuerpo de Poniatowski no tenía suficientes tropas para lograr un avance decisivo. A partir de las 8 de la mañana, el cuerpo de Eugene hizo un movimiento serio para tomar el Gran Reducto, tras ser debilitado este por la artillería francesa. Para ello, sus divisiones cruzaron el río. El asalto no se hizo solo a bayoneta, sino que algunos regimientos desplegaron en línea y ablandaron las defensas rusas del Gran Reducto. Mientras tanto, el fuego artillero se llevó por delante las filas francesas, pero finalmente lograron tomar el reducto. Aunque este momentum tuvo poco recorrido. Sin ser apoyado por tropas de refresco, las tropas rusas en reserva contraatacaron, expulsando a los franceses con graves pérdidas. Esta maniobra pudo haber sido decisiva, ya que las flechas acababan de caer, mientras que en el sur Poniatowski, aunque lento, avanzaba, pero no lo suficiente. Sin embargo, ni Eugene ni otros mariscales enviaron tropas, ni Napoleón supo coordinar correctamente el apoyo a las unidades que asaltaron el Gran Reducto. Un golpe de suerte que fue totalmente desaprovechado. No obstante, los rusos también sufrieron, ya que perdieron la cohesión inicial que les daba el Gran Reducto, y además tuvieron la pérdida irreparable de su general de artillería, Kutaisov. Todos estos movimientos y avances franceses dejaron a los rusos tocados. No solo habían perdido posiciones clave, sino que el grueso de su ejército y la mayor parte de la reserva estaban al norte del campo de batalla, donde reinaba cierta tranquilidad. Por ello, enviaron refuerzos al centro y al sur. Mientras esto sucedía, el general Bagration, a las órdenes del centro y el sur, reordenó su línea en Semenovskoye. A medida que Napoleón concentró sus fuerzas en el centro y el sur, el norte fue quedando desguarnecido, especialmente la aldea de Borodino, la cual no era defendida por más de 10.000 hombres entre infantería y caballería. Por ello, para obligar a Napoleón a mover fuerzas a esta zona y quitar presión en las zonas que tanto estaban sufriendo, Kutuzov envió a los cosacos de Platov, seguidos de la caballería de reserva de Uvarov, en un ataque de flanqueo por el extremo norte del campo de batalla. Este movimiento fue apreciado por Napoleón ante las grandes columnas de polvo que se levantaron, lo que le hizo pensar en un gran movimiento de flanqueo. La caballería de Uvarov atacó el pueblo de Borodino, mientras que los cosacos de Platov continuaron el largo movimiento de flanqueo que hizo que se enfrentaran a Grouchy y la caballería de reserva. Los combates fueron de poca intensidad y la caballería rusa volvió a sus posiciones. Pero este movimiento no hizo más que dar razones a Napoleón para seguir con la mentalidad conservadora en sus movimientos de batalla. Así que continuaron los asaltos frontales. En el sur, Poniatowski tenía ante sí el tomar el monte Utitsa, una colina fortificada con cañones rusos que escupían fuego a sus unidades. Para realizar el asalto, los polacos se abrieron camino sufriendo el bombardeo de la artillería y la mosquetería de los Jägers, para luego entrar al asalto ante los granaderos y la milicia rusa. La colina cayó en manos polacas, pero el contraataque ruso no se hizo esperar. La caballería rusa y los incansables Jägers, así como granaderos rusos, volvieron a tomar el monte. Pero nuevamente los polacos volvieron a conquistar. La posición se mantuvo en manos polacas hasta el final de la batalla, pero no permitió un avance claro, y el éxito fue relativo. Los polacos quedaron muy menguados tras esta sangrienta batalla. En torno a las 3 se asaltó de manera violenta el Gran Reducto. Al mismo tiempo se decidió combinar los ataques con cargas masivas de caballería. La reserva de Murat debía tomar principalmente el Gran Reducto por la espalda. La caballería rusa contraatacó para rechazar el ataque, pero no logró nada. Finalmente, la caballería francesa terminó asaltando el reducto por el flanco.
Los combates por el reducto empezaron a llegar a un nivel de carnicería poco conocido. Sin embargo, se dieron varios contraataques rusos y auténticas melees. Al final, los franceses comenzaron a dominar el reducto por la tarde, pero lejos de decidir la batalla, esta se recrudeció. Los rusos, viendo que el reducto estaba perdido, situaron a menos de 1 kilómetro unidades listas para aguantar la carga de caballería. La infantería formó en cuadro, impidiendo las cargas de caballería. Además, Barclay de Tolly tiró de las reservas de la caballería de élite. Una vez más, la caballería se enfrentó de manera brutal, sumándole al fuego de artillería que desgajó ambas líneas mientras combatían por sus vidas. El choque se saldó con los franceses replegándose hacia el Gran Reducto, el cual empezó a ser bombardeado de manera brutal. La infantería francesa empujó para consolidar la toma del reducto, y en su apoyo acudió la caballería de reserva de Grouchy. En este momento en el que se sincronizaron los ataques de las divisiones de Eugene, Murat y Grouchy, los rusos empezaron a retroceder. Se capturó al general Ligachev, y algunos soldados rusos empezaron a hundirse y a retirarse. Las líneas rusas estaban sometidas a tal nivel de violencia desde varios puntos que comenzaron a ceder. A pesar de las presiones de sus generales, en el momento más decisivo de la batalla, Napoleón decidió mantener a su guardia imperial en reserva. A casi 3.000 kilómetros de París, mantener a su vieja guardia intacta le era un seguro de vida. Sin embargo, sí hizo una concesión y movió a los 60 cañones de la Guardia Imperial para que concentraran su fuego y apoyaran los asaltos en el centro. Napoleón había seguido, con el catalejo en mano, las operaciones militares. Aquejado físicamente, el emperador no pudo recorrer el campo de batalla a caballo. Algunos de sus mariscales vieron en este detalle una pérdida de vitalidad que se manifestó en el enfoque táctico. Este mismo hecho pudo condicionar que Napoleón rehusara la persecución de los rusos, algo que era muy habitual tras ganar una batalla. Y a las 4 de la tarde, los rusos se empezaron a retirar sin que los franceses los persiguieran. Según Clausewitz, la batalla de Borodino fue una batalla donde ambos ejércitos lo apostaron todo a grandes masas de hombres. La batalla se caracterizó por la brillante y encarnizada resistencia de los rusos. Los rusos conservaron la cohesión de sus masas durante las 10 horas de batalla. Está claro que esto respondió a la densidad del dispositivo, ya que solo donde hay espacio, la caballería puede aprovechar los éxitos de la infantería y la artillería. Y los rusos le negaron ese espacio a la caballería francesa. Además, las pérdidas fueron inmensas. El ejército ruso perdió 50.000 hombres durante los 2 días que duró la batalla, y de ellos muy pocos fueron prisioneros. Aunque también cometieron errores, como no preparar adecuadamente defensas al sur de las flechas, o como la actitud del general Kutuzov, que dio órdenes desde Gorki sin ni siquiera observar todo el campo de batalla. Los franceses sufrieron unas 30.000 bajas. La gran perjudicada de la batalla fue la caballería francesa, que, aunque protagonizó acciones decisivas, sufrió una cantidad de bajas irreparables. La batalla de Borodino fue la puntilla para la caballería, que ya antes se había debilitado por la incapacidad logística de dar recambios, forraje y descanso a los caballos. Además, las maniobras casi suicidas de Murat diezmaron constantemente a sus efectivos. Tras la batalla de Borodino, el ejército francés emprendió el camino hacia Moscú, un camino no exento de enfrentamientos. Y la falta de raciones se acentuó. Estuvieron 3 días sin alimentos, y las tropas napoleónicas empezaron a comerse a los caballos. El ejército francés comenzó a llegar a las puertas de Moscú el 13 de septiembre.
una ciudad que causó una gran impresión en los soldados franceses. La entrada en Moscú fue caótica. Por ello, los soldados, aunque al principio estuvieron bajo el control de sus mandos, terminaron abandonando sus filas en busca de rapiña. Pero, nada más llegar a la ciudad, multitud de edificios empezaron a arder. Napoleón pronto comprendió que no se trataba de incendios esporádicos. El gobernador de la ciudad, Rostopchín, estaba detrás de la destrucción de su propia urbe. Liberó de las cárceles a todo tipo de criminales y, organizados por la policía moscovita, convirtieron Moscú en un infierno en llamas. Para frenar a los incendiarios, comenzó una dura represión. Policías y pirómanos fueron fusilados. Y los más de 800 carros de bomberos de la ciudad estaban desaparecidos. Los rusos se los habían llevado de Moscú. Algunos soldados indican que es una exageración decir que el incendio causara la destrucción de 3/4 partes de la ciudad, ya que los barrios del Kremlin, Bielograd, Kitaygrad y el área de Kaluga estaban casi intactos. No obstante, los historiadores actuales concuerdan en que no es tan descabellado. Esta afirmación se refuerza en un cóctel mortal: edificios de madera, abandono de la ciudad, factores climatológicos y la preparación del incendio por parte del propio gobernador. Napoleón se indignó ante la escalada de violencia y odio que alcanzó la campaña, y así se lo transmitió al zar en una carta. No olvidemos que la intención de Napoleón no era asolar Rusia, sino forzar al emperador a que dejara de comerciar con Gran Bretaña. Su intención era que se plegara a sus órdenes, no conquistar para sí ni arruinar el país. Algunas nacionalidades, como los polacos, criticaron la larga espera en Moscú. Otra fuente de crítica es el descontrol en la gestión y racionamiento de recursos y suministros. Los soldados polacos, acostumbrados al duro invierno, prepararon adecuadamente sus monturas y no dejaron engañarse por un tiempo que era inusualmente benigno para la época del año en la que estaban. Pero Napoleón seguía esperando alguna respuesta por parte del zar Alejandro a sus múltiples cartas, esperando que se aviniese a negociar. Y, sin noticias del zar, los días seguían pasando. François, ponme música triste, que el zar no escribe a Napoleón. Mientras las tropas de Napoleón se relajaban en Moscú, Kutuzov reunía a toda la reserva disponible. El ejército de Kutuzov ascendía a 120.000 hombres. Por primera vez en la campaña, los rusos superaban numéricamente a Napoleón, que contaba en Moscú con solo 86.000 soldados. Entretanto, Murat y Kutuzov habían firmado un frágil armisticio que podía romperse con 3 horas de aviso. Murat se encontraba a las afueras de Moscú, en Voronov, con Poniatowski. En total, el ejército de Napoleón se acantonó en la ciudad del 14 de septiembre al 20 de octubre, más de un mes de tranquilidad, la tranquilidad que precede a la tempestad. El 18 de octubre se rompió el armisticio. Ambas partes se acusaron, que si los cosacos, que si los jinetes de Murat, pero quien golpea primero, como ya se sabe, golpea 2 veces. Kutuzov lanzó un certero ataque sobre las tropas de Murat, el cual fue hecho casi prisionero por los cosacos, que estaban deseando hacerse con tan preciada presa. Al rescate, una vez más, llegó el 5º cuerpo de Poniatowski, que estabilizó la situación en la conocida Batalla de Tarútino. Ante estas graves noticias, Napoleón ordenó la retirada, y el mismo 19 de octubre se preparó el ejército para abandonar Moscú. El día 20, la Grande Armée abandonó la ciudad, tomando la ruta hacia Kaluga. Napoleón había trazado una retirada a través del camino de Kaluga, paralelo al sur a su ruta de avance. El plan consistía en avanzar por un territorio sin devastar, ya que,
recordémoslo, los rusos habían ido aplicando una táctica de tierra quemada durante su larga retirada. Pero los rusos eran conscientes de las intenciones de Napoleón. En el estratégico pueblo de Maloyaroslavets, el ejército ruso expulsó a 2 batallones franceses. De esa manera, cerró el paso al ejército de Napoleón, y los franceses no tuvieron más remedio que plantar batalla y asaltar el pueblo. Afortunadamente para los intereses napoleónicos, las tropas francesas se atrincheraron en el monasterio y la colina aledaña. Desde allí comenzaron los asaltos al pueblo. Llegaron refuerzos, la mayoría italianos del cuarto cuerpo de Eugene. El pueblo, convertido en un infierno en llamas, pasó a manos francesas. No obstante, si los de Napoleón estaban motivados, también lo estaban los rusos, que, liderados por Rayevsky, contraatacaron con éxito. Mientras tanto, más regimientos italianos entraron en combate, entre ellos miembros de la Guardia Real, que cargaron sin disparar sus fusiles, a bayoneta. Por la tarde llegaron refuerzos rusos, y la superioridad rusa volvió al campo de batalla. Finalmente acabó llegando Davout, con su primer cuerpo, y al caer la noche recuperó el pueblo. La batalla de Maloyaroslavets se convirtió en una carnicería con 7.000 bajas en cada bando. A nivel táctico, los de Napoleón salieron vencedores con una victoria pírrica, pero a nivel estratégico, las tropas de Napoleón habían perdido. El grueso del ejército ruso se estaba reuniendo, cortando el camino hacia Kaluga. La obstinación rusa y el miedo a otro enfrentamiento de esta envergadura, o a uno incluso mayor, hicieron que Napoleón girara a su ejército para retomar la ruta de avance a través del camino usado para la invasión de Rusia. Se trataba de una decisión polémica, que también se vio influida por el pánico que los cosacos comenzaron a causar a la columna imperial. Aquí y allá las tropas eran asaltadas. Incluso la Guardia Imperial, que llegó a sufrir muchísimas bajas para repeler estos ataques relámpagos. El mismísimo Napoleón casi fue capturado en una de estas escaramuzas. Con el camino hacia Kaluga cortado, el ejército de Napoleón volvió por la ruta por donde había avanzado, cruzando el campo de batalla de Borodino, repleto de cadáveres. La ruta estaba devastada, y los recursos que podía aportar el terreno eran mínimos. La retirada comenzó a convertirse en una penosa huida. Desde Moscú, el ejército napoleónico arrastraba una marea de heridos, mujeres, niños e incluso exiliados rusos que seguían al ejército por inercia. Entre ellos también había soldados desarmados. La moral empezaba a quebrarse. Y las cosas siempre pueden ir peor. Una semana después de Maloyaroslavets comenzó a nevar. Al mismo tiempo, las temperaturas empezaron a bajar de los 0 grados. Y, especialmente durante las noches, el frío azotaba a un ejército cada vez más menguado. La nieve comenzó a cuajar y el paisaje cambió completamente. Davout, en la retaguardia, a 5 jornadas de la vanguardia napoleónica, comenzó a quedarse descolgado. Se le ordenó a Ney, el cual también marchaba al final del ejército, que esperara a las unidades de Davout y a las unidades italianas rezagadas. Los rusos, que aceleraron el paso, empezaron a tomar el camino real. Los cuerpos de Ney y Davout no tuvieron más opción que combatir ferozmente. La batalla de Vyazma no fue decisiva, pero significó para la Grande Armée la retirada sin paliativos. No se trataba de un repliegue táctico. El ejército escapaba por pura supervivencia, y los rusos estaban decididos a destruirlos. El ejército se adentró en la ciudad de Smolensk, y Napoleón hizo su entrada el 9 de noviembre. Allí existían grandes depósitos para el ejército,
Sin embargo, estos no eran remotamente suficientes para todos, ya que habían sido consumidos parcialmente por la guarnición y por el paso de la vanguardia, que había tomado muchos recursos. Se impuso cierto racionamiento, donde la Guardia Imperial tuvo el privilegio de obtener parte de los preciados suministros. Las tropas de retaguardia se encontraron un Smolensk vacío de nada útil, ni comida ni ropa. De las más de 100.000 tropas con las que salió Napoleón de Moscú, solo le quedaban 50.000 hombres, sumándole las guarniciones que se habían ido sumando sobre la marcha. Especialmente, algunos cuerpos estaban al borde de la destrucción. Davout había pasado de tener 70.000 soldados a solo 10.000, Ney de 38.000 a 6.000, o de los 75.000 de Eugene a solo 5.000. Además, los caballos morían a miles prácticamente cada día. La caballería era una sombra de lo que había sido, con solo 3.500 jinetes entre Murat y Grouchy. Ante el estado de descomposición del ejército, Napoleón no tuvo más remedio que hacer un alto de casi 3 días en Smolensk. Mientras tanto, llegaban noticias de París, y Napoleón descubrió que Malet había intentado dar un golpe de estado contra él. La desorganización del ejército imperial era patente. La campaña de Rusia comenzaba a dar signos de ser un auténtico desastre en muchos aspectos. Los propios rusos la describen de la forma más horrible que un ser humano pueda imaginarse. Decían que los franceses se alimentaban de los caballos, pero no solo de los equinos, sino que también llegaban a comer a sus camaradas muertos. El canibalismo durante la retirada de Moscú puede ser confirmado por múltiples fuentes, tanto rusas como francesas. El oficial Soltykh narró en sus memorias prácticas de canibalismo al llegar a Orsa. La desesperación era total. Las jornadas en Smolensk y la llegada del ejército de Kutuzov desde el sur provocaron uno de los momentos más críticos para lo poco que quedaba del ejército de Napoleón. Su retaguardia fue copada. A la altura de Krasnoy, el ejército de Kutuzov consiguió cerrar el camino al cuerpo de Davout, a varias unidades italianas y a la retaguardia de Ney. La desesperación de Napoleón fue tal que para deshacer el bloqueo usó a su preciada Guardia Imperial, a la desesperada. El esfuerzo de la Guardia Imperial fue terrible. Este sacrificio consiguió que Davout y los italianos retomaran contacto con el grueso del ejército, pero no así el mariscal Ney. Ney y sus hombres fueron engullidos por densas columnas de rusos. Murat envió a los lanceros a una carga suicida, donde, según las fuentes, la nieve llegaba a la altura de la barriga de los caballos. Así que la carga se deshizo como un azucarillo. Napoleón se volvió a ver obligado a hacer uso de las unidades a pie de la Guardia Imperial, las cuales hicieron retroceder a los rusos. Pero, ante la ausencia de Ney, Napoleón terminó ordenando la retirada. Parecía que Ney y sus hombres caerían en manos rusas. François, ya sabes, ponme música épica. El ejército de Napoleón estaba al borde del colapso, casi a punto de desintegrarse por completo y ser borrado de la faz de la tierra. Afortunadamente para Napoleón, Kutuzov no continuó las marchas forzadas, y el emperador francés pudo lamerse las heridas en Orsa y planificar cómo escapar de aquel infierno blanco. Mientras tanto, el cuerpo de Ney llevó a cabo una de las maniobras más recordadas de la campaña de Rusia de 1812. Cercado y bloqueado, el mariscal decidió llevar a cabo una serie de ofensivas con tal de romper a los rusos. Los intentos fueron en vano. Los rusos lo sabían y ofrecieron a Ney la rendición, pero este se negó.
Sin posibilidad de abrirse camino y conectar con el grueso del ejército de Napoleón, Ney decidió esperar a la noche. Los rusos ya lo daban por derrotado. Sin embargo, Ney, con 3000 hombres, la mitad de los que habían alcanzado Smolensk, cruzó en una maniobra de flanqueo a través del helado río Dnieper. Ney y sus tropas dejaron atrás toda la impedimenta y los cañones para avanzar más ligeros, y, a lo largo de una terrible marcha de 90 kilómetros, mientras eran acosados por los cosacos, avanzaron bajo la nieve. Contra todo pronóstico, el mariscal consiguió lo inimaginable: alcanzar su objetivo de sortear al ejército ruso. Entre tanto sufrimiento, se había dado una noticia milagrosa para el ejército francés. El mariscal Ney había conseguido huir del ejército ruso. Los lanceros de la guardia, en misión de reconocimiento, divisaron a Ney en el centro de un grupo de 800 hombres a punto de caer extenuados. Solo habían sobrevivido 800 de aquellos 3000, pero habían logrado zafarse de los rusos. Esto se convirtió en uno de los hitos de la campaña, y Napoleón, el cual había mostrado signos de abatimiento, pasó a la mayor de las excitaciones cuando el día 20 se reencontró con Ney, para dejar así una frase para la posteridad, al nombrar a Ney como el más valiente de entre los valientes. Con las noticias de la retirada de Napoleón, MacDonald se retiró hacia Prusia Oriental a mediados de diciembre, con sus fuerzas en condiciones razonables. Sin embargo, los prusianos de York no avanzaron. MacDonald se detuvo para facilitar que se reintegraran, pero la traición se estaba cocinando. El 20 de diciembre, una división prusiana al servicio de Rusia cortó la retirada de York cerca de Kotliniani. Tras algunos choques, ambos generales entablaron negociaciones. El 30 de diciembre, las tropas prusianas firmaron la Convención de Taurogen, por la que cesaron su lucha contra Rusia y se declararon neutrales. Prusia había abandonado a Francia. La retirada de Moscú, para aquel entonces, ya se había convertido en una derrota aplastante para la Grande Armée. Pero la siguiente prueba suponía la supervivencia o la total aniquilación. Sobrevivir era lo único a lo que podía aspirar Napoleón. La estrategia rusa consistía en atrapar al ejército francés en retirada. Para ello, el plan era que 3 ejércitos rusos convergieran. En el flanco norte, Wittgenstein; en el sur, Chichagov, que avanzaba después de empujar a los austríacos y bávaros hacia Varsovia; y en el este, el ejército de Kutuzov, que empujaba a los restos del ejército de Napoleón a una trampa. La superioridad rusa era de 4-1. El río Berezina era intransitable en esta época del año. Sin haberse llegado a congelar, témpanos de hielo flotaban a toda velocidad, y los vados eran imposibles de cruzar. Sumado a que el único puente disponible, en Borisov, había sido destruido por el ejército de Chichagov, la única opción era construir un puente sobre el río. Los pontoneros de la Grande Armée habían tenido la gran profesionalidad de mantener todas sus herramientas y materiales intactos durante la retirada, aun cuando Napoleón indicó que debían deshacerse de ellos. Comandados por el general Eblé, pusieron en marcha la construcción no solo de un puente, sino 3. Napoleón mandó un destacamento al sur, simulando construir un puente de pontones, para distraer a los rusos, mientras, en realidad, construían el puente de verdad más al norte. Para ello, hizo cruzar con balsas improvisadas a 400 hombres, que aseguraron lo que sería la cabeza de puente. El increíble coraje de los pontoneros salvó al ejército de Napoleón de ser aniquilado. Sumergidos en las heladas aguas del Berezina, muchos de ellos murieron de hipotermia. Unos
construyendo los puentes por los que todos huirían, y los otros levantando el falso puente que servía de distracción a los rusos. Pero, ¿cómo construir un puente de la nada? Básicamente, había dos opciones. Cortar árboles y serrar troncos y tablones, para lo cual se necesitaba un tiempo que no tenían, o desmontar las casas de madera del poblado cercano para reutilizar sus tablones en la construcción. Corriendo el tiempo en su contra, se decidieron por esta segunda opción. El 26 de noviembre comenzaron a cruzar solo aquellas unidades que se habían mantenido en formación bajo sus banderas, y, de forma ordenada, cruzaron y formaron en la orilla oeste, para defender la cabeza de puente, que podía ser atacada en cualquier momento por los rusos de Chichagov. El día 27 continuó cruzando el ejército, pero también un torrente de rezagados, así como vivanderas, comerciantes o niños. El 28 de noviembre, al amanecer, Chichagov se dio cuenta de que lo habían engañado y de que los franceses estaban cruzando al norte, así que comenzaron los combates en la orilla oeste. Allí, las primeras tropas francesas, con Oudinot al mando, habían formado un frente que protegía a todos aquellos que cruzaban los puentes sobre el Beresina. Ney observó que las unidades allí situadas estaban padeciendo fuego generalizado y ordenó que avanzaran la Legión del Vístula y la caballería polaca y francesa contra la infantería rusa. El empuje fue realmente exitoso, y no solo se descabezó a los escaramuzadores, sino que también se tomaron algunas baterías de cañones. La moral, en este momento, estaba por las nubes. Mientras tanto, en la orilla este, solo había 7.000 soldados al mando del general Víctor, para hacer frente a un ejército ruso que amenazaba con cortar el campamento antes del cruce del Beresina. Podían haber sido más soldados franceses si la división de Parthenay no se hubiera desorientado y caído de bruces frente al enemigo. Víctor, por tanto, contaba con regimientos de Baden, Berg, polacos y solo 200 franceses. Desde las 9 de la mañana, los veteranos de Baden estaban ya soportando el avance ruso. Al mismo tiempo, los rusos situaron la artillería pegada al río Beresina, y desde allí comenzaron a disparar hacia el campamento. Las granadas explosivas causaron, al explosionar, decenas de bajas, y se tradujo en pura histeria colectiva. La lucha por salvarse se volvió salvaje. La masa corrió a empujones hacia los puentes, provocando heridos, asfixiados y gente que se cayó al río, ahogándose. Los puentes fueron cruzados de forma caótica, mientras la artillería rusa seguía creando el caos. Tanta acumulación de carros, cadáveres, caballos, cañones y hombres puso los puentes al límite, y uno de ellos acabó colapsando. Para evitar un desastre aún mayor, Víctor hizo cargar a sus hombres, en un ataque desesperado que tomó a los rusos desprevenidos. Esta audaz e inesperada acción consiguió incluso tomar prisioneros rusos. Sin embargo, los rusos jugaron una de sus cartas maestras, la caballería rusa, que barrió a la escasa caballería napoleónica. Para contrarrestar esta carga, los polacos y los sajones se unieron también al combate. Una auténtica carga de la muerte. Al anochecer, el mariscal Víctor seguía manteniendo sus posiciones. Más tarde, de madrugada, el 9º ejército de Víctor se replegó ordenadamente, manteniendo sus banderas y cañones, y haciéndolos desfilar a través del puente sobre el Beresina. Incluso el día 29, de madrugada, seguía viendo rezagados. A las 6:30 de la mañana cruzaron las últimas tropas de Víctor. Tras ellos, los puentes debían ser destruidos. A las 8 se prendió fuego al último puente para que los rusos no pudieran usarlo. Finalmente, las tropas de Kutuzov asaltaron el campamento. A estas horas, aproximadamente 5.000 hombres y mujeres seguían allí.
los cuales no habían podido o no habían querido salir del poco confort de las hogueras. Su destino sería el más funesto de todos. Casi ninguno de ellos sobrevivió. La batalla o desgracia del Berecina, según se mire, fue terrible para ambos bandos. El ejército de Napoleón había tenido 25.000 bajas y los rusos hasta 15.000. Sin embargo, viendo el vaso medio lleno para los intereses de Napoleón, el Berecina demostró que la Gran Armée no estaba muerta y que los franceses no solo plantaban cara, sino que polacos, alemanes, holandeses e italianos seguían luchando hasta el final. La supervivencia de la Guardia Imperial, de unidades veteranas, de sus mariscales y del propio Napoleón era su único consuelo, lo que no era poco, teniendo en cuenta la situación superada. A la altura de Smorgona, Napoleón cedió el mando a Murat y emprendió a toda prisa su vuelta a París, con el objetivo de dar explicaciones a sus ministros y levantar un nuevo ejército. El desastre había sido mayúsculo y era necesario tomar acciones inmediatas. La marcha hacia París, a través de una Europa nevada, se hizo en trineo. François, ponme música triste. Tras la salvación en el Berecina, las temperaturas continuaron cayendo aún más. La situación era tan extrema que de un ejército de 30.000 hombres en el Berecina se pasó a no más de 9.000 en los siguientes días. Y es que los primeros días de diciembre se convirtieron en la muerte blanca, alcanzándose entre menos 25 y menos 30 grados bajo cero. A estos 9.000 soldados se sumaron otros 13.000 de varias guarniciones. El objetivo de los restos del ejército francés era la ciudad de Vilna, la cual se vio desbordada. Aunque se implementaron ciertas normas para impedir el caos, el desorden era total, y aquellos a los que se les negó el paso murieron de congelación a los pies de las murallas. Muchos testimonios dan cuenta de que, por primera vez desde la retirada de Moscú, pudieron dormir bajo techo y darse el lujo de afeitarse. Pero esto era un espejismo. A las afueras de la ciudad, la vanguardia rusa comenzó a llegar. La confusión se apoderó del ejército a la hora de abandonar Vilnius, y de nuevo se convirtió en un sálvese quien pueda. Pero, además, las temperaturas siguieron matándolos. 10 días después, solo salieron de Vilnius 4.000 hombres. En total, del 26 de noviembre al 11 de diciembre, 39.000 soldados más habían muerto de frío. La retirada comenzó a llegar a su fin cuando los soldados completaron el trayecto hasta Kaunas, la cual se encontraba justo antes del río Niemen. En estos últimos compases, parece que Ney fue el que sostuvo el barco en las escaramuzas contra los rusos. Los soldados franceses finalmente cruzaron el río Niemen. Incluso el cruce del río se hizo bajo el acoso de algunas partidas de cosacos. Ya en territorio aliado, en Polonia, las tropas siguieron retirándose, pero la desbandada como tal había terminado. La campaña rusa había llegado a su fin. Los acontecimientos fueron dramáticos. El ejército más grande jamás reunido por Napoleón había dejado de existir. Pero, como hemos visto, el invierno ruso no fue la única causa del desastre napoleónico. Solo fue la puntilla. Hubo un cúmulo de razones que acabaron llevando a Napoleón al abismo. Por un lado, parece razonable indicar que fue un error el confiar a los austríacos de Schwarzenberg el flanco derecho y a los prusianos el flanco izquierdo. De haber mantenido Napoleón el mando directo, se hubiera evitado la traición en el norte y se hubiera cerrado la sangría en el sur. Recuerda que el desastre del Berecina sucedió porque el sur cayó ante los ataques rusos. De otro modo, el puente hubiera seguido en manos francesas. Además, muchos protagonistas de esta desastrosa campaña coinciden en que empezarla a
finales de junio fue un error. Si se hubiera empezado 1 o 2 meses antes, la Grande Armée habría podido retirarse con buen tiempo, o al menos haber abandonado Moscú el 1 de octubre. También se da el caso de que Napoleón puso por encima de todo conseguir la paz en sus términos y condiciones, y se olvidó del plan general para conseguir la victoria. Cuando los rusos se negaron a negociar, Napoleón se vio sin ningún plan B. La logística fue el gran desastre de la campaña. Tras solo un par de semanas avanzando a través de Rusia, la Grande Armée se descompuso, sin necesidad del ejército ruso ni del general Invierno. La logística deficiente, las tormentas, el calor sofocante, el barro en las carreteras, la disentería y el tifus hicieron gran parte del trabajo sucio. El desastre comenzó mucho antes que las batallas de Smolensk o de los episodios de Moscú o de la retirada. El desastre comenzó nada más cruzar el río Niemen. Tampoco hay duda de que la movilización de todos los estamentos rusos y su capacidad de sufrimiento y sacrificio marcó el destino de la campaña. El propio zar Alejandro I, con la guerra en marcha, se dirigió el 16 de julio al pueblo ruso con el objetivo de alzarlo en armas. No hubo ni un momento de duda. La rendición nunca fue una opción. Y, por supuesto, fue importante el general Invierno. En este caso, podemos decir que la nieve y el frío supusieron la total aniquilación del ejército francés. Sin embargo, sin el general Invierno, la campaña hubiera terminado igualmente en derrota. Únicamente el invierno ruso supuso que la derrota se convirtiera en una hecatombe, en uno de los mayores desastres de la historia bélica. El desastre de Rusia supuso para Napoleón no solo perder a la Grande Armée, sino perder el aura de invencibilidad y el poder que ejercía por el miedo sobre aliados y enemigos. Por ello, las coaliciones de reyes y emperadores se mantendrían más fuertes que nunca, ya que querían derrotar a Napoleón y cobrarse muchas afrentas pasadas. Y, además, Napoleón había cometido otro gran error en España, donde tenía casi 500.000 de tropas atrapadas en una guerra que ya duraba 4 años y parecía no tener fin. Toda Europa se iba a revolver contra Napoleón. Se acercaba el fin de Napoleón. Hasta aquí llega este documental. Si te ha gustado el vídeo, compártelo con más locos por la historia, porque esta serie documental lleva una currada enorme. Estos vídeos solo son posibles si les das mucho amor, así que no te olvides de darle like, comentar y unirte al canal si quieres. Muchas gracias y un saludo.